Buenas tardes. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar el 17º certamen de relato corto de la Asociación Ada Byron. Queremos dar las gracias por su asistencia a la concejala de Mujer Miriam Gutiérrez y a la directora de Mujer María Eugenia Gil, a todos los participantes y al grupo de teatro Alfonso Vaso que hoy van a leer los relatos ganadores. A todos ustedes por asistir y, cómo no, a nuestras socias, que sin ellas no podríamos hacer posible este acto. Y ya sin más, dejo paso a nuestra vicepresidenta Ana María. Como veréis, tenemos una cantidad de bártulos que para qué. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, como bien ha dicho la presidenta. Y sabéis que este es el 17º certamen que hacemos de relato corto. Ya llevamos unos añitos y muchas personas, no digo que todos los años, pero sí han colaborado con toda asiduidad. Por lo tanto, pues para nosotros es una gran alegría. Está organizado por nuestra asociación, como bien sabéis, la Asociación Ada Byron, y bueno, y ya tras el análisis de cada uno de los relatos presentados y de las perspectivas de deliberaciones, el jurado ha procedido a otorgar los premios establecidos en las bases con el siguiente resultado. Ahora empezamos. El premio de reconocimiento con diploma y estatuilla, y la lectura del relato la va a realizar la presidenta de nuestra asociación, Cristina Aguilar. El tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan. Es de Salvador Dalí. El sonido de la cafetera le devolvía la realidad. El café estaba listo para servir. Sentado en el sofá, se había dejado meter por el sueño. Se levantó despacio, tenía tiempo. A través de la ventana abierta de la cocina pudo ver a la espía rusa, enfundada en su camisón blanco, tan envejecido como su dueña, quien creía que le confería poderes de invisibilidad. 30 años atrás habría disfrutado con la visión de su piel, pero en estos momentos ni el uno ni la otra estaban para su deleite. Mientras se servía una taza de café, intentó recordar desde cuándo tenía doña Encarna, la vecina cuyo balcón coincidía con el suyo, separado apenas 6 metros por un patio interior, el apodo de la espía rusa. Entonces recordó que su tía Paca, que en paz descanse, fue quien se lo puso. Decía que llevaba años saliendo así al balcón, dejando una abertura de apenas 3 centímetros por la que veía y pretendía no ser vista. Hacía 5 años que la espía rusa había perdido la cabeza, pero no la costumbre de salir al balcón a espiar a sus vecinos de patio. Estando en esos pensamientos, escuchó que se reunían en el patio el grupo de jugadores de la partida de bingo de cada tarde. Miró el reloj, tenía tiempo, y en su bolsillo 3 euros, suficientes para 3 partidas. Dio un último sorbo al café y limpió la taza. No le gustaba dejar nada sucio en el fregadero. Cogió una silla de la cocina y salió sin prisa. Quizá hoy pudiese ganar alguna partida. Mientras bajaba las escaleras, sintió el peso del paso del tiempo en sus piernas. Se había hecho mayor sin darse cuenta. Buenas tardes, don Pedro. El que saludaba era Félix, un joven de apenas 25 años, guaperas, que no tenía ni oficio ni beneficio, pero con su hermoso rostro traía por la calle de la amargura a más de una vecina. Buenas tardes, contestó don Pedro, mirando a la concurrencia. Le educaron en los buenos modales como todos los de su generación. Va muy elegante. ¿Tenemos una noche de bolos? Y guiñando un ojo a Marina, la vecina del segundo, que se creía la favorita de Félix, prosiguió en tono burlesco. Es que ahí donde le veis, don Pedro es todo un actor que participó en una película con la mismísima Sofía Loren. De admiración incrédula, y socorrona recorrió a la concurrencia del patio. Don Pedro contuvo la contestación, que en otros tiempos le hubiera dado. No valía la pena contarles que cuando era joven rodaron en su pueblo Orgullo y Pasión, y tuvo el honor de trabajar con la bellísima Sofía Loren. Vale, que lo que más cerca que la vio fuese rodando una escena en la que él no tenía que participar, pero en la que se escabulló entre el equipo de rodaje,
y pudo recoger un pañuelo que se le cayó a la piel después de secarse con delicadeza el sudor. Lo tuvo guardado como un tesoro durante años, hasta que su exmujer lo descubrió y se lo tiró en un descuido, para que supiera lo que era sufrir, como ella sufría por su culpa. Siempre se había vanagloriado de haber vivido la vida. Quizás por eso, ahora a sus 70 años y con una mísera paga que no le daba para mucho, se veía obligado a acudir a programas de televisión como público o a actuar como extra en películas o en series de la pequeña pantalla para poder engordar su pensión. Esa tarde precisamente iba a un programa, pero no le apetecía contarles nada al fanfarrón de Félix y a su corte de insulsas enamoradas. Bueno, vamos, a lo que vamos, dijo don Pedro. Empezó la primera tanda, tenía tiempo. Quizá hoy sí ganase una partida. Julita, la vecina del bajo, comenzó a dar vueltas al bombo. En su interior, las 90 bolas empezaron el baile chocando unas con otras, mientras que los ojos de los jugadores buscaban en vano los números de los cartones. De repente se paró y una bola corrió canal abajo. ¡El 5! La voz aguda de Julita quitaba solemnidad al asunto, pero servía para que los concurrentes se echaran unas risas durante el juego. Así, una tras otra, fueron cayendo las bolas, hasta que doña Antonia, la vecina del primero, cantó línea. Pedro supo que Satanás tampoco tendría suerte en el juego, como tampoco en su vida había tenido suerte en amores. Siempre tuvo filtreo, pero jamás conoció el amor verdadero, ese que a veces veía pasar delante de sus ojos durante los rodajes de las películas en las que trabajaba como extra. Por un instante se olvidó de la partida y empezó a recordar a Carmen, su exmujer. La primera vez que la vio bajando el tranvía en Madrid, en aquel momento pensó que era la mujer de su vida y la siguió hasta que ella se perdió dentro del portal que conducía a su casa. Durante varias horas permaneció de pie, esperando que volvieran a salir a la calle. Pero las horas pasaron y Carmen no bajó, así que, con paso de rodado, regresó a su casa. Su exmujer siempre le reprochó que lo hubiese seguido aquel día, porque de no haber sido así, seguramente nunca se habrían conocido. Y, según ella, los dos habrían sido felices. Él siempre le respondía que fue un cúmulo de circunstancias lo que le hizo que se conocieran al día siguiente. Pero como consecuencia de que él la siguiera, le recriminaba Carmen. Fue la única vez que había sido perseverante en su vida. Y total, ¿para qué le había servido? Carmen pidió la separación a los 25 años de casado, cansada de aguantar sus idas y venidas y su falta de responsabilidad, augurándole que no tendría un sitio donde caerse muerto. Pero en eso su mujer se había equivocado. Aunque fuera solo por su tía Paca, le había dejado en herencia el piso donde vivía. Bendita sea ayer donde esté. Por eso ahora que estaba solo sabía que había disfrutado de aquello que había querido. Sí, quizá le faltó pensar en algo más que en sí mismo. Quizá le faltó preocuparse por su hija María, un poco más. Quizá pensó que con Carmen estaba todo solucionado, porque era una buena madre. Y ahora se había dado cuenta de que estaba equivocado. Que su hija ya no quería saber nada de él, ni de sus circunstancias. Pedro levantó la mirada del cartón y miró a sus acompañantes. Por un instante se vio reflejado en el engrandecido Félix y sintió pena por su futuro, que presagiaba que sería extinguido al suyo. ¿Le pasa algo, don Pedro? Félix le miraba fijamente intentando aparentar una preocupación que sus ojos canallas no sabían disimular. Pedro se apoyó en la mesa y se levantó despacio. ¡Niña! ¡Trae un poquito de agua, don Pedro! No sé que te vaya a dar aquí un síncope, dijo Félix mirando a Marina. Siempre le gustaba que las mujeres le hicieran caso sin cuestionar sus peticiones, solo porque las hacía él y punto. Pedro rehusó amablemente. No, no es necesario, gracias. De repente he recordado algo importante. Tengo que marcharme. ¿Y se va así, sin terminar la partida? Discúlpeme, he recordado que tengo que llamar a mi hija. Vaya, no sabía que tenía una hija, comentó él con asombro Félix. ¿Y es guapa su hija, don Pedro? Pedro se había levantado con aire distraído.
Volvió a mirar el reloj, todavía tenía tiempo. Subió las escaleras lo más rápido que pudo a pesar de sus cansadas piernas. Y al llegar delante de la puerta paró para recuperar el resuello. Ya no tenía las piernas ni el aguante de cuando era joven. Con pulso firme abrió la puerta y se dirigió hacia el teléfono, tanteando las palabras que se agolpaban en su cabeza. Fue marcando de forma inconsciente un número que pensaba que había olvidado por el desuso. Los segundos se hicieron eternos, esperando que alguien contestase la llamada. De repente, un clic anunció que al otro lado alguien había descolgado. Sopesando la situación con voz vacilante, susurró: «Hola, hija, soy tu padre». Y esperó en silencio, rogando que para su hija también pensara que todavía tenía tiempo. Bien, bueno, pues este premio de reconocimiento es, la verdad, es que hace muchos años que está participando, que ha participado en este certamen. Unas veces ha ganado, la mayoría ha ganado algún premio, hasta el primero, el segundo, yo creo que casi todos los ha ido. Y entonces es como un agradecimiento por su labor, por atender con nosotras y por ser una magnífica escritora. Para ella, Pilar Pozo Valverde. De una estatuilla de nuestra asociación, como atención y agradecimiento por tu labor. Bueno, ahora vamos a seguir con el premio especial del jurado. Es un diploma y talón moratorio de 75 euros. Ahí ya vamos mejorando un poquito. Y la lectura de este relato lo va a realizar una componente de nuestra asociación, Pilar Alonso. Buenas tardes. La nieve en mi corazón. Los años 60 fueron años de miedo. A no llevar los deberes hechos, Los años 60 fueron años de miedo. A no llevar los deberes hechos, a que el profesor te viese con la regla o te abofeteara. La letra con sangre entra. Era el paradigma de entonces. Si ibas a tu casa diciendo que el profesor te había golpeado, tus padres defendían al maestro, diciendo: algo habrás hecho. Pasaron los años de pantalones cortos, bocadillos de mortadela con pan y de alguna profesora amable que eran rarezas en la jungla de la represión pasada. Los juegos y la calle eran nuestro territorio. No había asfaltadas, carreteras en muchos casos, y los descampados estaban por doquier. El fútbol era nuestra pasión. Yo, entonces, tenía un buen amigo, que era tartamudo. Cuando intentaba responder al profesor, todos se reían de él, menos yo. Los niños pueden ser muy crueles. Me gustaba comer y era gordo. Ahora lo llamaban con sobrepeso. Cualquier cara o defecto para los demás era motivo de acoso. Entonces era algo que veíamos de modo natural. Los padres no nos hacían demasiado caso. Cruzar la plaza con nieve era lo más me gustaba. El colegio estaba alejado de casa y tenía un pequeño patio cerrado que daba a la iglesia. Recuerdo el color blanco de la nieve. Desde entonces representa el silencio porque los focos no hacen ruido al caer. Otros colores tienen otra significación. El azul me recuerda el toque de la campana para llamar a misa. El verde lo asocio con la ribera del río. Y el negro con las mujeres ancianas que vestían siempre de negro como mi abuela Inés. La nieve era la belleza, lo asombroso, los días sin colegio, porque las calles estaban repletas de nieve. Entonces el frío era tremendo en invierno, luego esa nieve se convertía en hielo y era peligroso ir a la escuela. Muchas veces suspendían las clases y yo lo relacionaba con la libertad y el día de San Blas,
con una niña que llevaba bufanda y gorro, tenía el pelo lacio y sus ojos verdes eran tan bellos que hacían daño al mirar. Esa niña a la que quería deslumbrar, saltando el potro sin tocar al chico que se agachaba y que me llevó a caer de bruces y a hacerme una buena raspadura. Ella reía, luego me decía que era el tercero de la lista, que le gustaba un chico mayor y yo, sin embargo, seguía jugando con ella al pañuelo o a la pájara pinta, donde 2 besos me dejaban contento para dormir más feliz. Una tarde, jugando al escondite, ella se ocultó conmigo en un portal. Sentí su aliento a mi lado y estuve muy nervioso. Una semana más tarde encontré a su amiga a la salida del colegio. Me dijo que se había marchado con sus padres a Zaragoza por un trabajo del padre y que no la volveríamos a ver. El dolor fue un manotazo más duro que el del maestro. Intenté encontrarla tiempos después en las redes sociales, pero con su nombre solo me es imposible. Entré en el instituto en los años 70. Eran tiempos de libertad y de compromiso político. Dejar el castigo físico fue la norma aún cuando el respeto a la figura del profesor era intocable. Me planteé preguntas sobre el sentido de la vida y aquellas que no tienen una fácil respuesta. Los alumnos y alumnas se han ido empoderando progresivamente de la situación de la mayoría en las clases. Hay más faltas de respeto al profesor y la figura de la autoridad se ha perdido. Antaño, la antigua enseñaba valores. Ahora es una tarea difícil, en la época de los móviles, ordenadores y redes sociales, donde la fama y el éxito fácil se vende y donde el esfuerzo de conseguir lo importante en tu vida no es moneda corriente. En la universidad alquilé una habitación privada en una casa. Una tarde, cuando bajaba las escaleras del metro, me encontré con la mujer de los ojos verdes del pasado. La paré con la mano y ella no me reconoció. Le conté algo del pasado y cayó en mí sin saber mi nombre. La propuse tomar un café. Tenía prisa. Su bebé, que estaba en la guardería, la estaba esperando. No la he vuelto a ver. Cuando volví al pueblo de Salamanca, me acerqué a su antigua casa por si estuviera enfermo de mí. Lo que sí estaba era la nieve, en un sábado de invierno. A pesar de que los padres se preocupan mucho de sus hijos, ahora que soy profesor, me doy cuenta que antes no era del mismo modo. Tal vez porque los padres hablaban más con nosotros o confiaban de otro modo. Eran otros tiempos. El machismo que acababa en acoso o violación, los riesgos de la violencia cotidiana parecían menores. Desde hace muchos años soy docente. Quiero seguir con mi profesión, porque aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Es una mutua correspondencia, aun cuando la transmisión de conocimientos se haya hecho más difícil al perderse la autoridad de antaño. Me doy cuenta que los adolescentes repiten el mismo patrón machista que no ayudan a la dignidad y respeto que deben tener las mujeres, en igualdad de condiciones para todos. Esos valores también los inculco, aun sabiendo que los hombres no quieren soltar la sartén del mango del poder. El progreso les debe hacer iguales a todos y a todas. En una ocasión, un alumno bueno, sonriente, afable, se suicidó en las vías del tren. Unas semanas antes le había preguntado si, como nadie es perfecto, me quería contar algún problema que tuviera. Me dijo que todo estaba bien. Pasé unos días con ansiedad y problemas derivados del hecho. Recuerdo a Eladio, que en la panadería del pueblo nos regañaba cuando le dábamos los buenos días y nos hacía salir y volver a entrar enmendando el error. Parece que esos tiempos no hubieran existido. El pasado, la nostalgia lo hace mejor. La memoria tergiversa el contenido de las vivencias ocurridas. He constatado que 2 personas que vivieron en el mismo hecho, pasados muchos años, tienen 2 visiones diferentes de lo ocurrido. Aún recuerdo los días lentos que no pasaban deprisa. Daba tiempo para jugar y para estudiar. Todo estaba abierto a la experiencia novedosa. Ahora voy camino de vuelta y la ilusión desaparece. No voy a los toros, vengo de los toros. Y mi ánimo no es el mismo. El tiempo es una locomotora que nos arrolla a los mayores. He vuelto a mi pueblo, tengo Parkinson, y mi aparato locomotor va más despacio, a la par. No puedo controlar la mano derecha, con los temblores, la gente ha ido desapareciendo a la par que las costumbres y hábitos del pasado. Recuerdo un poema que nos leyeron en la escuela del esplendor en la hierba, eso que tal vez ha pasado para no volver. Siento que mis padres no estén. Tal vez me dieran consejos de cómo sobrellevar estos tiempos difíciles, que como todos los vividos por el ser humano, nos toca vivir.
Soy viejo, pero quiero seguir viendo la belleza del mundo. Bueno, este premio es del jurado y el título del relato se llama La nieve en mi corazón, de Luis Uriarte Montero. Luego llamaremos para la foto de todos juntos. Bien, el siguiente premio es el premio a la motivación, que es diploma de talón también, de talón bancario de 75 euros. La lectura la va a realizar una de nuestras componentes de la asociación, María Victoria Fernández. María Victoria. Buenas tardes, soy de Alfred. Cuando era pequeña, mi abuelo era maquinista del tren. Trabajaba en la línea del tren Feve que iba de Oviedo a Santander. Hacía el viaje de Oviedo a Pendueles y en Pendueles hacía el relevo con otro maquinista y él cogía el tren y volvía a Oviedo. Todos los días iba ida y vuelta. Yo vivía en un barrio de Oviedo con mis padres. Mi casa estaba muy cerca de mis abuelos. Cuando cumplí los 8 años me dejaban ir solo a su casa. Eran otros tiempos en los que no teníamos tanto miedo a la inseguridad actual. De vez en cuando yo me subía en Oviedo con él en el tren y me bajaba en Pola de Siero, donde mi padre trabajaba allí como él volvía en el tren, yo me bajaba en esa estación donde ya estaba mi padre esperándome y nos volvíamos juntos. Me encantaba subir a la máquina del tren con mi abuelo. Era de las cosas que más me gustaban. Un día le dije: abuelo, cuando sea mayor voy a ser maquinista de tren. Y me dijo: serás la primera mujer que lleve un tren. Eso me pareció increíble, ser la primera mujer. Aunque tenía 10 años, me dio por pensar por qué había tantas mujeres, por qué no había tantas mujeres de tren. Y a partir de ese día empecé a fijarme en la gente que veía trabajando y me di cuenta que tampoco había nunca una mujer albañil, una mujer que saliera en barco a pescar, ni conduciendo un camión, ni un autobús, y me hacía la pregunta de dónde las mujeres hacían esos trabajos. Después de seguir observando, un día le pregunté a mi madre por qué había mujeres en estos trabajos y me dijo que los hombres eran más fuertes para realizar ese tipo de trabajo y la dije: Begoña, mi compañera de clase, es más fuerte que cualquier otro chico de clase. El otro día Ramiro le quitó el estuche de los lápices y le dio una paliza que no veas. Ya nadie en clase se mete con ella y Paloma y Guadalupe también son muy fuertes. Mi padre trabajaba en una fábrica de acero y aluminio y le pregunté si en su fábrica había mujeres y me contestó que no. Desde entonces no podía dejar de pensar en esto y pensaba por qué las mujeres no éramos iguales que los hombres. Incluso éramos más listas. En mi clase sacábamos mejores notas que ellos. Sería porque ellos solo pensaban en jugar al fútbol y a montar en bici. Cuando llegué al instituto me propuse ser la primera mujer en algo y animaba a mis amigas a que ellas también lo fueran, aunque había muchas que pensaban que había trabajos que solo eran de hombres. Ellas querían ser enfermeras, peluqueras, azafatas. Me decían que yo era un poco rara, que varias ideas se me había metido en la cabeza. Y yo les explicaba que me parecía de lo más normal que hubiera trabajos de hombres y de mujeres, que tendríamos que ser todos iguales. A veces se reían de mí, pero yo estaba muy firme en mi pensamiento y estaba convencida de que podría conseguirlo. Investigando y preguntando a mis profesores del instituto, decidí que estudiaría ingeniería electrónica.
Me dijeron que no había mujeres en esa carrera y cuando llegó la hora de elegir carrera, lo tuve muy claro. El primer día de clase en la universidad éramos 2 chicas. Qué contenta me puse, tenía una compañera. Sin dudarlo me senté a su lado y comenzamos a charlar. Después de varios días ya éramos amigas. El siguiente curso no apareció por clase. No podía contactar con ella porque en casa no tenían teléfono y en esa época pues no existían los móviles. Me enteré por un compañero que vivía cerca de ella que su familia se había mudado a León para poder cuidarle a sus abuelos. Terminé la carrera siendo la primera de mi promoción, lo que me produjo mucho orgullo, no solo por las notas, sino por tener la satisfacción de ser la única chica de la clase. Tuve varios trabajos en empresas de electrónica donde siempre fui la única mujer. Un día, hojeando la sección de empleo en un periódico, vi un puesto que me pareció muy interesante. Era para un puesto de informática, del que yo tenía conocimientos básicos para una multinacional inglesa en Madrid. Me interesé por el puesto, envié mi currículum, me llamaron y tuve que venir a Madrid. El día que me citaron estaba allí yo sola. Era una empresa de selección de personal y seríamos unas 50 personas. Yo la única chica. Y pensé que seguro que no tengo nada que hacer. A las empresas les gustan más los hombres, cosa que no entiendo. Pero a sorpresa, me llamaron para decirme que había sido seleccionada y que empezaba a trabajar en 2 semanas. En 2 semanas tuve que trasladarme a vivir desde Oviedo a Madrid, empezar un nuevo trabajo, una nueva vida en otra ciudad. Entré a trabajar en el departamento técnico de seguro, que no hace falta que os diga que soy la única mujer después de 32 años trabajando en esa empresa. Alguna vez me he encontrado por los pasillos con la directora de Recursos Humanos y siempre le pido, por favor, una compañera. Y siempre me dice que en el momento que recibamos un currículum de una chica que tenga el perfil necesario para desarrollar el trabajo, ten por seguro que la vamos a contratar. Todavía sigo esperando. Sé y soy consciente de que vivimos en una sociedad donde nos queda mucho para la igualdad entre sexos. Todavía las mujeres tenemos mucho trabajo por delante y siempre animo a las jóvenes a estudiar carreras que hoy en día la mayoría son de chicos. ¿Llegamos a esta igualdad? Espero vivir para verlo y celebrarlo. Yo por mi parte me siento orgullosa como mujer. He cumplido el cometido que me prometí a mí misma cuando era muy joven. Bien, el título de este relato es Súbete al tren, de Encarnación Linde Rivas. Empezamos con los premios que tienen un poquito más de meollo, o sea, el tercer premio con talón bancario y ya 100 euros. Ya podemos ir tirando un poquito. Lo siento porque no nos llegamos a más. Bueno, la lectura del relato la va a realizar uno de nuestros componentes del grupo de teatro Alfonso Paso. Eloy lo escuchamos. Avería. No, señor Luisa, que no soy Paquito el de la Antonia, que soy el fontanero. Ya se lo he dicho, que vengo por lo de la bajada de la comunidad. Estuve aquí el martes, no se acuerda, mujer. El joven fontanero se afanaba desde el otro lado de la puerta de la señora Luisa en explicarle a esta, en sus intenciones,
Pero la señora Luisa, con el ojo en la mirilla, no dejaba de confundirle con cualquier joven al que hubiera visto o conocido en algún otro momento de su larga vida. Olmo llevaba casi una semana de trabajo en el piso de la calle Prim, un viejo edificio al que le salían goteras por todas partes. Aunque en esta ocasión lo que le ocupaba era la bajada central, que en algún lugar de su recorrido se había atascado y estaba dando a los vecinos y a él serios dolores de cabeza. En la radio de la señora Luisa, Rocío Jurado cantaba a voz en grito «Se nos rompió el amor», y por las rendijas de la puerta se escapaba un intenso olor a coliflor que perfumaba todo el rellano del tercer piso. Finalmente, la anciana accedió a abrirle la puerta. Olmo se encontró por segunda vez en una semana ante el largo y estrecho pasillo de la casa. La mujer caminaba delante del muchacho. Paso sí y paso no, su cuerpo oscilaba en una ligera cojera que balanceaba su trasero enfundado en una mata de flores de los años 70. El joven la seguía despacio, con su caja de herramientas en la mano. En las paredes cubiertas de papel pintado pasado de moda hacía ya muchos años, colgaban cuadros de todo tipo: fotografías, manualidades, platos de cerámica, viejos relojes, paños de punto de cruz, museo. Ahora el olor a coliflor era muy penetrante y el joven fontanero sintió una ligera punzada de desagrado en el estómago. «Señora Luisa, tengo que volver a mirar en su cuarto de baño». La mujer siguió su camino en dirección a la cocina sin en apariencia escuchar las palabras de Olmo. La voz de la más grande seguía atronando en la radio. Por fin la mujer se volvió y con una media sonrisa miró al joven. «Es mi parte favorita, ¿sabe? Pero pase, siéntese, ¿quiere tomar algo?» No, señora, muchas gracias, tengo que ver su cuarto de baño. Creo que el atasco está en la tubería que baja por ese lado de la casa. ¿Qué atasco? Pues el atasco que hay en la bajada, ya se lo he explicado antes, mujer. Su vecino debajo tiene una gotera enorme. Y la del primero también. Y puede que sea alguna avería de su baño, ¿entiende? Pues no, joven, no entiendo nada, pero en fin. En el baño del fontanero se esfuerza por encontrar las tuberías escondidas detrás de los numerosos trastos que se amontonan por todas partes, haciendo casi imposible moverse en el reducido espacio libre que deja tanta cacharrería. ¿Pero qué tendrá esta mujer? Esto no se limpia en condiciones desde antes de la guerra. En la cocina la anciana se afana en sus tareas, cojea de un lado a otro como si no estuviera en su lugar. No le gustan los extraños. Cada día le gusta menos la gente. Ha hecho lo imposible por evitar al joven fontanero, pero al final este se ha metido en su casa y no deja de dar golpes y retirar las cosas de su sitio. La señora Luisa lo tiene dispuesto todo tal y como quiere que esté, en el orden que ha decidido que tienen que ir las cosas. Y ahora este joven anda moviéndolo todo, descolocándolo todo. Tendrá que empezar de nuevo en cuanto se vaya. «Señora Luisa, me voy», grita el joven. «Tendré que volver mañana con más herramientas. Esto tengo que levantarlo, ¿me oye?» La mujer le mira desde la puerta de la cocina. No está tan sorda todavía, piensa. «Sí, joven, le oigo. Mañana, vendrá mañana a romper el baño. Le oigo». Luisa no había sido siempre la señora Luisa, ni vieja, ni por supuesto sorda. En su juventud había sido sastra. Su madre le había enseñado la técnica y en los años crueles de la posguerra, en los que la gente solo tenía un traje y gracias, esta habilidad le había sido harto útil para ganarse la vida. Su trabajo consistía en dar la vuelta, literal, a cualquier traje o camisa vieja que le traían. Volvía del otro lado los puños y cuellos de las camisas, y a los trajes les daba la vuelta completa, cambiando el forro y las solapas de sitio, y quedaban como nuevos. Aunque su trabajo solo era para caballeros, nunca había tenido uno en su vida. Los pocos que venían por el taller lo hacían con sus esposas, y los más ni venían. Eran estas últimas las que se encargaban de hacer el recado, por lo que Luisa nunca llegaba a conocer a los propietarios de sus costuras. Aún así, una vez hacía mucho tiempo, un hombre entró en su casa con su único traje para volver del revés, y consiguió darle la vuelta no solo a la indumentaria, sino también a su vida. Y ya no volvió a desear nunca más una presencia masculina. Un buen día había decidido que nada de lo que tenía le era verdaderamente necesario. La vida
la había ido apartando poco a poco de todo lo que la importaba. No cosía hacía años, aunque los tiempos de sastra pasaron. Ella había seguido cosiendo durante mucho tiempo para quien lo requería, hasta que su vista dejó de acompañarla y tuvo que dejarlo. Lo mismo pasó con sus muchos abalorios y zapatos y vestidos. Por mucho que se acicalase, ya nada era igual y dejó de hacerlo. El paso de los años le había ido dando las pocas cosas que ella creía que eran importantes y que la ayudaban a seguir. Así las cosas, pensó que lo mejor que podía hacer era ir apilando sus recuerdos junto con todos aquellos báculos que ya para nada le servían e irlos tirando poco a poco por el inodoro de su casa. En algunas ocasiones costaba horrores hacer que el agua de la cisterna diese abasto con tanto cachivache. A veces el agua rebosaba y le salía, pero Luisa no cesaba en su empeño. Hilos, botones, tijeras, desamores, el accidente que la dejó coja, el miedo a quedarse sola, los hijos que nunca tuvo, todo iba al desahogo. El joven fontanero no podía creer lo que veía en sus ojos. Una tubería a punto de reventar con una enorme serpiente que acababa de tragarse un cocodrilo. Ocultaba en su interior todo tipo de objetos, espejos, papeles, hilos. Pero mujer, ¿cómo se le ha ocurrido a usted tirar todo esto por aquí? ¿No ve la que ha liado? Esto está a punto de rajarse. Menuda avería habría formado si estalla la tubería. ¿Pero en qué está pensando, señora Luisa? La mujer observa a Olmo desde la puerta del baño. No hay ninguna expresión en su rostro. Es tan joven, piensa. ¿Cómo va a saber él lo que le espera en la vida? A lo mejor, si se descuida un poco, al final tendrá incluso más desperdicios que ella para tirar por el retrete, y es probable que pueda hacer que la tubería estalle. Y entonces, como él mismo dice, sí que tendrá que arreglar una gran avería. El título del relato se llama Avería, como lo ves hoy, y es de Esther Perán Nuño. Ahora ya vamos con el segundo premio. Diploma y talón marcario de 200 euros. Ahí ya vamos bien. Y la lectura la va a dar nuestro componente, otro de ellos, nuestro compañero Henry Frisbee. Buenas tardes. El título de este relato es Lo que esconden sus ojos. Mirara a donde mirase me seguía sintiendo fuera del lugar. Esa sociedad con la que me había sentido tan identificado ahora hacía que me replantease sus innumerables defectos. Todo comenzó a causa de lo ocurrido aquella noche. Mientras acababa de cenar junto a mis padres, se volvía a repetir la misma dinámica que llevaba sucediendo durante días. De nuevo, un titular similar aparecía en la pantalla. Otra mujer era víctima de la violencia de su pareja. Me fijé en el gesto impasible de mi padre ante la noticia, pero al volver la vista hacia mi madre, pude ver un rastro de inquietud en su rostro. Me sentí desconcertado. ¿Cómo debía actuar ante aquella situación? Yo, indiferente a la noticia y cansado de escuchar una y otra vez los mismos casos, me dirigí a mi habitación. Allí cogí mi portátil, conecté una de mis playlists favoritas y, omitiendo el tema, me dispuse a acabar la serie que había empezado semanas atrás. Cuando me quise dar cuenta, el reloj de la mesilla marcaba las 2 de la madrugada, por lo que apagué el ordenador y sin más me metí en la cama. No sabía muy bien qué, pero aquella noche algo seguía rondando en mi cabeza. Y así fue
como todo aquello cobró sentido. Me desperté alterado. Aquella no era mi habitación, ni tan siquiera mi casa. Lo único que conservaba de la noche anterior era mi pijama de Guns N' Roses y mis calcetines de superhéroes. Desconcertado ante aquella situación, bajé sigilosamente por las escaleras del que al parecer se había convertido en mi nuevo hogar. ¡Mamá! Mi pregunta se perdió en el silencio de aquella enorme casa, sin recibir respuesta alguna. De repente escuché un brusco golpe procedente de la cocina, algo rompiéndose en 1000 pedazos. Y seguido pude advertir los gritos y súplicas de una voz que me era muy familiar. No obstante, en ese momento era incapaz de identificarla. Con sigilo asomé la cabeza por la puerta de la cocina. Todo estaba oscuro, pero podía distinguir perfectamente dos siluetas, un hombre y una mujer. Él la sujetaba con fuerza a la muñeca y con otra mano tapaba sus labios. Ella no se movía, estaba paralizada, aterrorizada. Mi primer instinto fue salir de mi escondrijo y ayudar a la víctima, enfrentarme a ese monstruo. Sin embargo, mi cuerpo en aquel momento no respondía y me suplicaba a gritos huir de allí. Cuando me disponía a mirar hacia otro lado y salir de aquella casa, con la cual no tenía nada que ver, una luz iluminó la sala y me mostró algo que nunca hubiera imaginado. Mis 5 sentidos se paralizaron, porque la mujer que se encontraba atrapada entre los brazos de aquel hombre no era otra que mi madre, la persona que más quería en este mundo. No puede ser, repetía mi subconsciente. Ella no se merece pasar por esto. Sin embargo, ninguna de las mujeres que han sufrido maltrato a lo largo de su vida merecerían haber pasado por esto. Estaba confuso, desorientado con la realidad que se mostraba ante mí. El rostro devastado de mi madre se me quedó clavado en la memoria, sus ojos sin vida, la sangre que desprendían los recientes arañazos que había causado en su cuello, la mirada con la que se dirigía a él, el hombre que había amado con todo su corazón, el padre de sus hijos, aquella persona con la que había compartido toda su vida. Y ahora la miraba con los ojos llenos de ira. Aquella persona en la que había confiado su futuro era ahora su mayor enemigo. Aquella escena me hizo replantearme aquellas cosas con las que tantas veces antes me había mostrado indiferente. Porque lo que estaba comprobando con mis propios ojos, nada de lo que salía en el telediario era ficción. Ni las muertes, ni los datos, ni las víctimas. La violencia de género ocurría. Ya no merecía estar allí. También era una víctima de aquella atrocidad. Esa no era mi casa. Esa no podía ser mi madre. Y ese hombre no podía ser mi padre. Me faltaba el aire. Me sentía encerrado en una realidad que no me pertenecía. Un sudor frío empezó a recorrer mi mente y aquella escena empezó a dar vueltas a mi alrededor. Me desperté en mi habitación, sobresaltado, tal cual me acosté la noche anterior. Estaba sudando y a pesar de haber dormido más de 8 horas, el cansancio que tenía en aquel momento me superaba. Todo había sido un sueño, una pesadilla. Sin embargo, me hizo replantearme una cosa. ¿Por qué tendemos a mirar hacia otro lado cuando las injusticias no nos afectan directamente? Si no hubiera reconocido el rostro de mi madre, si hubiera sido otra mujer la que se encontraba al otro lado del marco de la puerta, no me habría detenido. Hubiera huido, como en un primer momento pensé hacer. Sin embargo, son cientos las mujeres y niñas que son maltratadas a diario en cada rincón de nuestro planeta. ¿Y nosotros qué hacemos? Cambiar de canal. Mientras me replanteaba una y otra vez lo ocurrido, pude oír la voz de mi madre llamándome. Entonces, inconscientemente, las lágrimas inundaron mis ojos. ¿Cómo se nota que son más altos?
dando saltos. Bueno, este relato es de una persona muy especial que colabora también con nosotras muchas veces, tanto a nivel de pintura como de relato corto literario. En este caso es Sara Palacios García. También está teniendo una exposición en la Casa de Cultura, en el primer piso. Y el título es Una mirada más allá del arte, o sea que es pintora, escritora, tiene de todo. Bueno, y ya vamos con la definitiva. Vamos con la última. Ya el salón bancario ya va subiendo, ya llega al máximo a 300 euros. Y la lectura de este relato lo va a hacer Ana María Aspargaro, una servidora. Porque es un relato que me llega muy directo, tiene algunas partes que son muy mías y entonces me he permitido el lujo, con el permiso de nuestra presidenta, de que lo pueda leer yo. Así que es, en la oscuridad fría de aquel lugar iluminado, tan solo por unas luces que decoraban el pasillo central y algunas luces de emergencia, se vislumbraba lo que parecía una gran sala. Al fondo, envuelto entre cortinones de color burdeos de satén y de raso, que engalanaban el techo de madera, decorada con motivos de orfebrería, se podía ver lo que parecía un gran escenario. De pronto, una luz blanca emergió de las alturas, enfocando el frío suelo de tablones desgastados. Al unísono, una figura diminuta, vestida de negro, surgía de las profundidades, arrastrando tras de sí lo que parecía un taburete de hierro forjado. El estruendo era tan grande al deslizarse contra el suelo que el mismo chillido desagradable hacía que el eco resonase en aquel teatro cóncavo de finales del siglo XVIII. Lo dejó en el centro del escenario, debajo de aquel haz de luz, y se acercó al principio de este, donde se encontraba un foso lleno de sillas esparcidas junto a un atril. Al lado, un gran piano de cola adornaba el hemiciclo. Amparo suspiró, miró al fondo de la sala y, contemplando la oscuridad del recinto, comenzó a recitar su papel cargado de verdades. ¿Habéis sentido dentro de vosotros ese chirriar intenso del taburete resonando en vuestros oídos? Es desagradable, ¿verdad? Es una sensación horrible que se clava dentro de uno mismo y que no puede evitarlo porque tampoco sabes cuándo parará de hacerlo. Penetra y se queda constante. Es molesto, irritante. Imaginaros entonces que fuera constante, segundo a segundo, día tras día, horas de continuo deslizamiento, no solo en este escenario, sino en la calle, en los supermercados, en los portales, en vuestras propias casas. Terminaríais por odiarlo e intentaríais ponerle freno de alguna forma. Este chirriar continuo es el que sentimos nosotras cuando alguien se dedica a menospreciarnos, a decir que no valemos, a que somos unas inútiles y solo valemos para barrer, fregar y quitarle los mocos a nuestros hijos. Al final nosotras saltaremos y pondremos solución a estos deslices de palabras, a ese arrastra de multitudes de no nos dicen qué debemos hacer o decir, cómo vivir o cómo comportarnos para no dañar a nadie. Al final sería tan sencillo como coger en brazos la situación para que ya no haya tanto ruido y llevarla a nuestro terreno para que deje de molestar. Amparo se dirigió de nuevo hacia el taburete y se sentó en él mientras observaba cómo le traían una pequeña mesita auxiliar y la depositaba junto a ella con un vaso de agua. Cerró los ojos y volvió a su monólogo. Alfonso Paso decía que uno de los más bellos espectáculos que se pueden contemplar en el mundo es una mujer segura de sí misma,
Pero, ¿por qué perdimos la fe en nosotras mismas? Mi abuela siempre me comentaba que al hombre deberíamos obedecerle, no llevarle la contraria y pisar por donde ellos pisaban. Vamos, que si pisaba una mierda, con perdón, ahí vamos nosotras de cabeza. Era feliz mi abuela, Jacinta, sirviendo a su marido y a sus hijos, teniendo las cosas siempre a punto, para que cuando vinieran de la labranza estuviera todo preparado y que no faltase detalle. Aunque no nos confundamos, mi abuela Jacinta tenía unos así de grandes y quien llevaba los pantalones en casa era ella. Entonces, ¿por qué no se salió de su casa y se marchó a trabajar en las tierras o en las minas para sacar a su familia adelante? Muchas mujeres que no tenían un varón que las mantuviera tuvieron que hacer cosas que no fuesen trabajos de hombres. Eran otros tiempos, decía. Esa era sumisa y no podía opinar porque estaba mal visto. Habían sido educadas así por otras mujeres y su única dedicación era aprender a bordar, planchar y tener las camisas limpias para su marido. ¿Os dais cuenta? Que gracias por otras como ellas. Bebió un poco de agua para aclarar la voz y continuó diciendo: al contrario estaba mi madre, que siempre le ponía su granito a la frase, diciendo que el hombre no sabía vivir sin una mujer a su lado y que no tomaba grandes decisiones sin antes contar con nosotras. Crió a 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres en un pueblo y en un núcleo rural distinto al de una ciudad. Trabajaba en el campo como cualquier hombre y cuando llegaba a casa cocinaba, lavaba, fregaba y jugaba con sus hijos, mientras su marido, mi padre en este caso, se marchaba al bar a jugar al dominó o se sentaba en el sofá porque estaba muy cansado el pobrecito. Mujer con talante, privada de sus necesidades más básicas y que apenas sentía cuando mi padre se montaba encima de ella. El placer para ella parecía que estaba prohibido. Ese era el poco amor que recibía y además se quería. Supo ponernos en orden, empezando desde mi padre hasta el último de mis hermanos, diciendo que nadie es más que nadie, que la fortaleza no se medía por la fuerza que tuviera una en los brazos, sino en el espíritu emprendedor que es el que te da la vida. Y cierto es que las grandes batallas que ha ganado un hombre han sido siempre gracias a nuestros consejos y decisiones, siempre desde el otro lado de las trincheras, eso sí. Pero mi abuela y mi madre se acomodaron. Les gustaba vivir así. No conocían otra cosa que les hacía feliz la plancha que les regalaban para su cumpleaños o la lavadora último modelo que salía en el mercado. Amparo hizo de nuevo un silencio y se levantó para acercarse a los asistentes en aquella sala. Pero aún así nos decían que no teníamos alma, nos ponían el cinturón de castidad o nos quemaban por brujas cuando teníamos ideas propias. No podíamos escribir y tener grandes obras literarias ni participar en tareas administrativas, en asambleas o en tribunales. La mujer era castigada en casa para cuidar de ella y de la familia, mientras el varón luchaba en las guerras. No podíamos ejercer como doctoras, pero debíamos cuidar a los enfermos, eso sí. Éramos reinas debajo del yugo del rey y conejas para procrear los bastardos de estos. Siempre a la sombra de un hombre. Mujer perfecta, buena madre y buena esposa, sin opinión ninguna. Pero cuidado, servir también era reinar. Con el tiempo aquellas que se salían un poco del tiesto eran marimachos y que no se casarían nunca porque se les había pasado el arroz. Perdona, ¿me has preguntado a mí si realmente quiero casarme? A lo mejor no quiero aguantar a nadie y ser libre y tener mis propias decisiones. Amparo sonrió sarcástica y se dirigió de nuevo al hemiciclo. Pero esto ya pasó. Amparo empieza a reír con fuerza, con una intensidad tan grande como si en ello le fuese la vida. Paró en seco y miró hacia el fondo oscuro de la sala. Espero que no os lo hayáis creído, ¿verdad? Porque en este siglo sigue aún existiendo abusos contra nosotras. Debemos llevar velo, casarnos con hombres que no queremos y guardar silencio. Debemos tener las labores propias a nuestro sexo porque lo marca una religión y porque sigue existiendo unas normas profundas que aún cuestan olvidar.
Gracias que los tiempos han cambiado, empezar a andar por el escenario. Que una mujer no es más que nadie, pero menos tampoco. Hemos demostrado que sabemos crear además de procrear, que tenemos voz y voto y se nos tiene en cuenta, que ya no hay hombres radicales y que estamos a la altura de cualquiera que se nos ponga por delante. Al fin y al cabo, la única diferencia que hay entre nosotros y ellos es solo biológica. Cierto es que hay cosas que no podríamos hacer al igual que ellos, pero son muy pocas, y por ellos no se nos va a caer los anillos. Pero cuidado, podemos pecar de vanidosas y pasarnos unas calles de nuestro objetivo y ser como ellos fueron en su momento, volvernos machistas y tirar por tierra nuestro cometido, la igualdad. Los tiempos han cambiado, el progreso ha llegado y nosotras ya estamos montadas y vamos ya de camino. Ya nadie nos bajará de este tren en el que hemos empezado a visualizar de nuevo nuestro destino. La sociedad sigue creciendo y nuestras hijas e hijos empiezan a ver esto como cotidiano y dejan a un lado el absurdo. Que no vuelvan a chirriarnos los oídos y que sobre todo y ante todo sepamos que nuestro esfuerzo ha merecido la pena. Entre todas y todos lo conseguiremos porque el progreso y la igualdad de género siempre estará a la vuelta de la esquina. Que nunca más se baje el telón. Y diciendo estas palabras, la actriz abandonó el escenario cogiendo esta vez el taburete entre sus brazos mientras se difuminaba entre las bambalinas y se iban apagando lentamente las luces del escenario. Ya que es el final, tengo que decir personalmente que es una persona que casualmente, fijaros qué casualidad, que cuando hemos visto quién le había correspondido el primer premio, es uno de los escritores que el próximo jueves, no mañana, sino el siguiente, mañana siguiente, el día 25, va a estar con nosotros en Tardes de Café y Libro, presentando uno de sus libros. Y en eso le quiero felicitar. Y se trata de Jesús Estremera Colina. Y ahora quiero decir solamente una cosita, por favor, todos los ganadores, todos los que habéis estado, subir y también los que habéis leído para hacer una foto entre todos. Y quería felicitar en este caso a Pilar Alonso, porque ella es la profesora de muchos de los ganadores que ha habido hoy, por lo cual, felicidades Pilar, porque está dando